esta conferencia. Como ustedes saben, los días 25 de cada mes marcamos diversas actividades, entre ellos las conferencias Naranja, para dar continuidad a la campaña de ONU en materia de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia. Para quienes nos acompañan por primera vez, perdón el eco, estamos por aquí resolviéndolo. Para quienes nos acompañan por primera vez, me presento, soy Zulma Campos, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Seno de la República. El día de hoy nos congratula muchísimo tener a la jueza Alma Rubí Villarreal Reyes. Bienvenida. Muchas gracias, jueza, por acompañarnos el día de hoy. Su participación es muy, muy importante para nosotras y para nosotros. Nos acompaña personal del Senado de la República, personas que son enlaces de género de toda esta red interna que tenemos en el marco del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género. Y también nos acompañan de los congresos estatales. Le comparto que nos acompañan de las unidades de género de los congresos estatales y de otras instancias también de los estados y de la Administración Pública Federal y de Cámara de Diputados. El día de hoy vamos a hablar, antes de cederle el espacio a la jueza Villarreal, de un tema bastante importante, relevante y que seguramente todo este año y el próximo va a ser foco de atención en espacios de conversación y de análisis, puesto que tenemos ahí pendiente la aplicación de un convenio que acabamos de ratificar desde nuestro país y que tiene que ver justamente con el mundo laboral, que todas y todos ustedes saben, y que no quiero abundar más que seguramente nuestra ponente y conferencista el día de hoy seguramente nos hablará de él, porque justo tiene este enfoque de hablar con perspectiva de género, abordar la justicia laboral con perspectiva de género. Y bueno, pues es un tema que a todas y todos nos interesa, principalmente por la labor que hacemos al interior de nuestros espacios laborales, pero creo que también es información muy valiosa para el tema personal. Pues le doy la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotras. Voy a permitirme leer una reseña, una semblanza. Me están diciendo que se escucha mi transmisión. ¿Estoy bien? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ok. Voy a leer una breve semblanza de nuestra conferencista el día de hoy para cederle la palabra. La jueza Alma Rubí Villarreal Reyes es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo mención honorífica en ello, ocupó cargos de secretaria periodista de juzgados en el Tribunal Colegiado y secretaria técnica de No, la no. Es igual lo mismo. Ya se lo está enviando en digital y... Ah, ok, ya. Judicatura Federal y profesora sustituta en Derecho Colectivo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Publicó el libro Derecho Colectivo Burocrático y en coautoría La Ley Federal del Trabajo 2019 comentada. Fue secretaria de estudio y cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada justo de los temas laborales. Actualmente es jueza de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Entonces, pues, nuevamente doy la más cordial bienvenida, la dejamos con su audiencia, jueza, estamos a sus órdenes. Normalmente estamos interactuando bastante en el chat a través de comentarios, algunas preguntas, pero usted establece la dinámica dentro de la conferencia. Me acompaña en esta sesión la maestra Yolanda Pérez Santillán, la maestra Rosalinda Ramírez, que son quienes están a cabo llevando estas conferencias, y el equipo también de la unidad que está conectado. Entonces, estamos a sus órdenes. Bienvenida nuevamente desde el Senado de la República y bueno, pues estamos atentas a todo lo que nos comparte el día de hoy. Gracias. Al contrario, pues muy buen día. Sin duda es
gran oportunidad para mí tener este espacio. Muchas gracias, maestra Zulma, por la invitación, maestra Yolanda, y por supuesto a todas las personas que el día de hoy nos escuchan, que son víctimas, como dicen, de esta plática. Como ya lo mencionaba, yo soy jueza en asuntos colectivos, donde es un nuevo modelo. Como ustedes saben también, antes las juntas de conciliación, ya fueran federales o locales, eran quienes conocían de los juicios laborales, de los conflictos o de los conflictos también entre sindicatos y empresas. Todo el tema colectivo de las condiciones generales de trabajo no, es el apartado B, pero aquí nosotros vemos de las empresas privadas, de las instituciones privadas con las relaciones con sus respectivos trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo el tema de negociación colectiva, sindicatos, reglamentos, todo esto que atañe a todo el grupo. Y bueno, desde mi experiencia, ahora como jueza, que solo somos 10 personas juzgadoras en todo el país, 5 juezas y 5 jueces, pues hemos advertido la importancia, o por supuesto, del derecho colectivo. ¿Por qué? Porque el grupo tendrá siempre mayor fuerza que en lo individual, sin duda. Entonces, por eso la importancia del colectivo, y en particular en nuestro país, porque venimos de una historia lamentable que había una ausencia de realmente una presencia sindical, de una contratación colectiva, y que eso trajo como consecuencia que se deterioraran los salarios, que nos ubicáramos entre los países, por lo menos de la OCDE, de los salarios más bajos de esta organización, que son como 36 países, y las condiciones de trabajo muy precarias. Entonces, esto fue lo que motivó una revolución en el tema sindical, colectivo, y bueno, por eso el día de hoy pues me voy a permitir cuál ha sido nuestra experiencia. No, el aire, por favor. Y entonces, bueno, pues les voy a compartir esto, me voy a permitir compartir. Ustedes me dicen si lo están viendo. Bueno. No, no se ve, maestra. ¿No se ve? Lo que está compartiendo es la pizarra blanca. Tendría que compartir su presentación, como lo había hecho Sí. en un inicio. No se está viendo. Un segundito, no se está viendo. Pues creo que compartí un incorrecto. Un segundito. Es el que no debía. Gracias. Tampoco lo están viendo, ¿verdad? No, ese no. Está en blanco. Finalizar esa y váyase ahora, mire aquí. A ver, aquí va a decir PowerPoint. Ahí sí. Listo. Ahora sí. Ahí se ve. Bien. Me gusta utilizar esta fotografía porque creo que es provocadora. Como vemos a un grupo de mujeres en una viga donde no tienen ninguna seguridad. Y bueno, el 8 de marzo, que acaba de pasar, pero que vemos las calles inundadas de color morado. Y la explicación es de dónde viene este color morado, porque vemos cada 8 de marzo cada vez más, afortunadamente, que las calles se inundan de este color. Y una de las explicaciones, una de las teorías es que lamentablemente un suceso histórico. En 1911, 146 mujeres trabajadoras en una lamentable tragedia murieron calcinadas. Y se dice, era una fábrica que se dedicaba a hacer camisas moradas. Entonces, como estas mujeres estaban encerradas para explotarlas, para que no perdieran ningún minuto de su tiempo, que salieran a descansar, pues no pudieron salir, y el humo que salía era morado, precisamente porque las
camisas eran moradas. Ahora, no, la dejé de compartir, ¿verdad? Dejé de compartir, sí. Sí, estaba en la presentación y Sí. algo le picó. Ahora Pero se ve otra blanco. vez, algo nos está fallando. A ver, un segundito. ¿Sí? Bien. Esta plática, por lo tanto, dado que las mujeres, estas mujeres que murieron calcinadas, como les decía, un año antes habían salido a las calles demandando precisamente que se les respetara mejores condiciones de trabajo y que mejoraran sus salarios. Bueno, pues es una fotografía pues muy emblemática. Ahora, este tema lo pretendo exponer alrededor de 4 puntos. Una, ¿por qué es importante la perspectiva de género? ¿Cómo influye en el derecho colectivo mexicano? ¿Cuáles esos cambios que se dieron en la Ley Federal de Trabajo, que me parece muy importante conocer cuáles fueron los cambios, dado que todas somos personas trabajadoras, ya sea en el ámbito privado o público, pero finalmente todas tenemos la oportunidad y la necesidad de trabajar, y finalmente algunos casos prácticos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la perspectiva de género es un método, un camino que nos permite visibilizar de una manera más profunda cómo en función del sexo, del género o de la preferencia sexual, tenemos en nuestra sociedad una asignación diferenciada de roles y de tareas. Asimismo, esta perspectiva de género viene a evidenciar la diferencia en oportunidades y derechos en función del sexo, del género o de la preferencia sexual. De igual forma, esta herramienta nos muestra las diferentes relaciones de poder, justo tomando como base esas diferencias, y que hay una vinculación entre el género, la raza. Evidentemente, lo que se conoce como interseccionalidad, sí, si se es mujer, si es una persona discapacitada, si es indígena, si es con una preferencia sexual diversa, todas estas categorías, lo que en la doctrina se conoce como categorías sospechosas, la historia nos ha mostrado que si se cruzan, se intersectan, resulta que hay una mayor desigualdad, un mayor obstáculo a las mujeres trabajadoras. Y necesariamente esto se ve también, estas diferencias, estas desigualdades, se ven reflejadas tanto en las leyes como en las políticas públicas. Por supuesto que es clave señalar que estas desigualdades, estos obstáculos que vivimos las mujeres en general, las mujeres trabajadoras en particular, porque es el tema, los hombres no escapan a esta discriminación. Queda muy claro. Solo que la historia también muestra, siglos, décadas, nos muestran que es mayor esta desigualdad si se es hombre o se es mujer, y el mundo del trabajo no escapa a ello. Y como muestra, pues toda mi plática va a estar siempre en relación con la parte jurídica, con las leyes, con los artículos, y basta observar cómo en la Constitución de 1917, que como todos sabemos, esta Carta Magna fue reconocida en el mundo por tan de avanzada para la época por el reconocimiento de derechos sociales y en particular del derecho del trabajo que se establece en el artículo 123. Sin embargo, esta misma Carta Magna, este mismo instrumento, si lo observamos con detenimiento, pues advertimos que las mujeres no tuvimos el derecho a votar. Y el elemento que determinó que no tuviéramos derecho a votar, pues era que se nos consideraba como menores de edad, incapaces de poder decidir quién nos gobernaría. Y desde ahí, pues por supuesto que estamos hablando de una diferenciación. Ahora, esta herramienta, esta perspectiva de género, ¿cómo viene a influir en el derecho
colectivo. Como sabemos, las tres instituciones que conforman el derecho colectivo se constituye por los sindicatos, por la contratación colectiva y por la huelga. La contratación colectiva, este derecho colectivo aplica a hombres y mujeres o con una persona con una preferencia sexual diversa o identidad de género diversa. Sin embargo, como decía, lo vemos que en la realidad impacta de manera diferente. Por eso se dice que el mundo del trabajo se transita diferente si se es hombre o se es mujer, porque supuestamente hay una aparente neutralidad, pero los datos, las estadísticas, la realidad nos muestran que no es así. Y tan es claro esta diferenciación que hasta ahora las organizaciones gremiales, los sindicatos, han sido principalmente ocupados y dirigidos por hombres. Y la pregunta, ¿qué consecuencia tiene que los sindicatos, que es la institución que se encarga del estudio, del mejoramiento, de la defensa de las personas trabajadoras, no sea ocupado en igualdad por las mujeres o por personas con preferencia sexual diversa? Solo que, repito, el día de hoy me voy a centrar en las mujeres trabajadoras. Pues implica que no se posicione lo que hemos denominado como la agenda del género, lo que se conoce como agenda de género, y estamos hablando de la brecha salarial, estamos hablando que para el ingreso de una persona se le piden más requisitos a las mujeres en determinados puestos, como es la apariencia física, la estatura, que no sea obesa, etcétera, comparado con el hombre, o que sea más joven, aunque las funciones, cuando se trata de hombre o mujer, tú dices, no hay gran diferencia, y sin embargo, la mujer se nos exige más. Y para los ascensos en el mundo, no solamente México, pero en nuestro país no escapa a ello, pues está demostrado que los puestos de poder de dirección hasta ahora solamente se ocupan en un 20% por las mujeres. Y todas estas diferencias y el acoso y el hostigamiento, pues por supuesto que es mayor en hombres, no en hombres, sino en mujeres comparado con los hombres. Por tanto, estas tres instituciones, que si el sindicato, como ya lo señalaba, es la institución que se encarga de la mejoría, del estudio, de las condiciones de trabajo y del salario, ¿y dónde se ve reflejado esto? Pues en el contrato colectivo. El sindicato se forma para mejorar las condiciones de trabajo, el salario. Todas las personas, si entramos a trabajar y no nos dan un contrato individual de trabajo, la Ley Federal de Trabajo a todo el mundo le otorga por lo menos 15 días de vacaciones. Estamos hablando siempre del apartado A, o sea, de las relaciones entre particulares. 15 días, no necesitas firmar un contrato individual o colectivo. Sin embargo, este contrato colectivo es precisamente para mejorar las condiciones de trabajo. Que en lugar de 15 me den 20 o 25. Va a depender siempre de la empresa, de la institución, del establecimiento. Pero de eso se trata, que el sindicato defienda a todo el grupo. Por razones naturales, si va una persona trabajadora a pedir un incremento, no es lo mismo que vaya uno, así van las 100 personas trabajadoras a través de una directiva sindical, de un sindicato. Entonces, este contrato colectivo, que es clave para mejorar nuestras condiciones de trabajo, no solamente las que están en ley, como todos sabemos, tenemos a 12 días de vacaciones ahora con la reforma en el primer año de trabajo, 14 el segundo, 16 el tercero, y así hasta llegar a 5, y cada 5 años se van a aumentar 2 días más de trabajo. Tenemos derecho a una prima vacacional de 25%. Sin embargo, se trata de que el contrato colectivo mejore el monto de esas prestaciones que ya están en la Ley Federal de Trabajo, o que incorpore otras que no contempla ese contrato colectivo. Bueno, ustedes, pues es las condiciones generales de trabajo, llámese como bonos de productividad, llámese vales de despensa, llámese ayuda de transporte, etcétera, etcétera. Y si no se cumple este contrato colectivo, que ya está firmado con la parte empleadora, o apenas se quiere lograr la firma de un primer contrato colectivo y la parte empleadora, el patrón o la patrona, se niega, entonces nos queda como último recurso la huelga.
es el último recurso que tiene la clase trabajadora para presionar que se mejoren sus condiciones o que se firme un contrato colectivo o que se cumpla el que ya está establecido. Ahora, nadie nos podemos espantar y decir que el tema de la perspectiva de género solamente esa discriminación o estos obstáculos que impiden que las mujeres tengan una igual oportunidad. No somos ni mejores ni peores, solo hay diferencias y lo único que se desea es igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a la justicia, a la salud, porque la realidad muestra que hoy por hoy no es así. Y empiezo por el Poder Judicial de la Federación, que es lo que yo más conozco desde el momento en que yo tengo más de 30 años de elaborar en el Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando solamente con jurisdicción federal. Hace, pues, ¿qué? Ya estamos hablando de 15 años. Se hizo, yo colaboré en participar este congreso, este seminario de derecho colectivo por primera vez en lo que antes era nuestra escuela judicial. El Poder Judicial tiene una escuela que forma para secretarios proyectistas, secretarias, para juezas, para jueces, para magistrados, ¿no? Y entonces se hizo este tríptico y como ven, todas las personas que están aquí que participaron, la gran mayoría son hombres, muy pocas mujeres. Y desde aquí, desde esta fotografía, se advierte que cuando decíamos trabajo, siempre estamos pensando en trabajadores, no en mujeres. Y yo como secretaria proyectista fui muchos años la que hacía los proyectos de las sentencias, primero en un juzgado de distrito, luego en un tribunal colegiado y luego en la Suprema Corte de Justicia. Yo hace 10 o 15 años recuerdo, más allá de que siguen acudiendo muy pocas mujeres a juicio, lo cierto es que nunca propuse un asunto, estoy hablando como secretaria proyectista, ya en la Suprema Corte de Justicia ya era otro tema, pero con perspectiva de género. O sea, había un desconocimiento. Como dicen, esta invisibilidad de las mujeres no solamente se puede aplicar a la parte empleadora, a la parte gubernamental, no, yo creo que nos involucra a todas, a todos, y el Poder Judicial, pues reitero, pues no escapa a ello. Tan es así que si uno revisa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, como vamos a ver, pues hasta en épocas muy recientes se empezó a hablar del tema de género, en el 2009. Ahora, ¿de dónde nace esta obligación a las personas juzgadoras como yo de, al resolver, veamos el asunto con perspectiva de género? Es muy común escuchar que aplicar la perspectiva de género significa darle la razón a las mujeres. No es así. Lo que implica esta metodología, este camino, esta herramienta, es que pongamos esos lentes morados y atendamos a lo real, al contexto que se vive, a estas situaciones de poder, de subordinación a la cual están sujetas las mujeres. No significa que el resultado necesariamente vaya a ser en favor. Si tú no exhibes las pruebas que acreditan esta discriminación, esta desigualdad o esta violencia o acoso, pues no vas a obtener una sentencia favorable. O las personas juzgadoras que estamos obligadas a recabar pruebas de oficio, incluso si advertimos esta situación de subordinación, de poder, de desigualdad, y aún recabando esas pruebas no comprobamos que esa situación haya influido, pues la sentencia será absolutoria. Ahora, ¿cuáles son las leyes que fundamentan, que nos obligan esta perspectiva de género, de aplicar este método? Está en el artículo 1 y 4 constitucional. Desde ahí nace. Luego escuchamos decir, están inventando. La ley no dice expresamente, no lo dice, pero la ley prohíbe en el artículo 1 constitucional cualquier desigualdad o discriminación. Y esto se complementa con el artículo 4. Y si nos vamos a la Ley Federal de Trabajo en específico, pues vemos que establece esa igualdad sustantiva entre trabajadoras y trabajadores y que además prohíbe esas categorías sospechosas, ya sea por sexo,
por cuestión de discapacidad, por cuestión de género, por cuestión de las responsabilidades familiares. Y es muy común escuchar que solamente cuando se presenta una demanda o nosotros como personas juzgadoras, solamente se invoque o la ley fue de trabajo o la Constitución. No es suficiente. Hay otras leyes que nos dan un panorama mucho más amplio. Voy a hablar de 3 leyes generales que son públicas, que son obligatorias y que se invocan poco al presentar una demanda, o nosotros también las personas juzgadoras también la aplicamos poco. Me refiero a la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que estamos hablando desde el 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Víctimas. Estas 3 leyes, por supuesto que hay que entender que originalmente estaban pensadas muy con el enfoque penal, tendrá límites, tendremos que poco a poco irlos adaptando, ajustando, pero que nos amplían nuestro marco y nos explican el concepto de si las medidas de protección, o sea, las medidas cautelares que se conoce, o, por ejemplo, lo de la reparación del daño es más amplio, o la calidad de quien puede tener la calidad de víctima. Todos estos aspectos no están en la Ley Federal de Trabajo. Es imposible que una ley contemple todas las posibilidades y que, como saben, cada día la sociedad pues cambia, hay un dinamismo y la ley se tiene que ir adaptando. Es imposible que la ley se adapte cada día a lo que va sucediendo, pero lo que podemos ir adaptando es ampliando ese marco, y estas leyes vienen a complementar lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Y por supuesto aquí están 2 jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia y donde está la obligación, se establece de todas aquellas juezas, jueces, estamos obligados que cuando nos llegue un asunto nos pongamos esos lentes morados y digamos, a ver, ojo, aquí puede haber una desigualdad. Repito, no necesariamente que se vaya a condenar a esa desigualdad, pero de decir, pon atención porque puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, lo tendrás que analizar a lo largo de todo el procedimiento y al final en la sentencia valorarás si sí se quedó demostrado, si influyó este aspecto o no. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, con toda confianza, por favor, interrúmpanme. Yo voy explicando, pero ustedes siéntanse con absoluta libertad para ir preguntando, con toda confianza. Yo no estoy viendo el chat, confieso, pero si alguien me interrumpe y me dice, a ver, un momento, aquí está esta pregunta, con todo gusto. Ahora, aquí pongo estos 3 instrumentos, estos 3 libros, manuales. El primero, derivado de una condena, por cierto, en contra de México, en lo que se conoce como el caso Campo Algodonero, donde fue condenado en nuestro país, y derivada de esta violación sistemática en nuestro país con estas mujeres, del campo algodonero, se condena a nuestro país a emitir un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y este protocolo se emite en 2014 por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí empezamos a decir, oye, es obligatorio, porque las personas que juzgan también tienen prejuicios, también tenemos estereotipos. ¿Por qué? Pues porque venimos de una realidad social, cultural, que hemos sido formadas así. Entonces, hay que también nosotros ponernos los lentes morados y decir, cuidado, cuidado, porque hay muchas de nuestras percepciones, los artículos de las leyes, las realidades, las normas, las directivas, tienen un sesgo muchas veces de discriminación, y si no lo atendemos, estamos conscientes de que hay estos estereotipos, estos prejuicios o estos sesgos, pues vamos a resolver mal. Entonces, ahí está y es gratuito este protocolo. También en el 2021 la Suprema Corte de Justicia se da cuenta que este protocolo era como muy amplio y las personas juzgadoras aterrizarlo al caso concreto de cuál es la ley que aplica, cómo se debe interpretar, qué pruebas puedo solicitar, qué medidas puedo determinar, era muy difícil por las cargas de trabajo que tenemos. Entonces, genera este manual para juzgar con perspectiva de género que de veras es muy, muy útil en materia de
de Derecho del Trabajo. ¿Por qué? Porque están 11 temas tratados aquí de manera muy puntual, llámese desde cómo se analiza el procedimiento laboral con perspectiva de género, desde las pruebas, desde la reparación del daño, desde los sindicatos, que a mí me toca colaborar en esto, sobre la representación sindical de las mujeres en las directivas sindicales, pero hay una variedad de temas muy exhaustivos y también de la violencia laboral, por si les interesa. Y bueno, el último es de la Organización Internacional del Trabajo, que es este organismo especializado en materia de trabajo, pues emitió este manual. Estos tres, si bien es cierto, en general están con el objetivo de proveernos de instrumentos a las juezas y a los jueces, lo cierto es que sirve para todo público y los tres son gratuitos, están en redes. Ahora, ¿cuál es el marco que nos viene a obligar de manera internacional? Voy a mencionar estos 5 que tenemos aquí. Como ven, aquí hay 5 convenios internacionales que 4 están ratificados por México, incluyendo el 190 el año pasado, ya está ratificado por México, y el año pasado entró en vigor, porque en realidad se ratificó en el 2022 y entra todo convenio de la Organización Internacional del Trabajo un año después, la exigencia. Bueno, aquí vemos el convenio sobre igualdad de remuneración, sobre la discriminación del empleo y ocupación, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, sobre la violencia y el acoso. Estos 4 están ratificados ya por México. El único que no está ratificado por México es el 156 y es una demanda muy sentida principalmente de las mujeres, de las feministas, de la ratificación de esto, porque hoy por hoy vemos que las expertas en esta materia del feminismo dicen que mientras no cambiemos el tema de esa división sexual en la casa, en el trabajo, atendiendo si es hombre o si es mujer, las mujeres por ese cuidado de las hijas, de los hijos, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, pues las mujeres no vamos a tener oportunidad de lograr la igualdad en el acceso a las oportunidades. Por eso ahorita vemos que todas las candidatas o candidatos, un tema central de sus plataformas es el tema de cuidados, es central. Esos son los convenios de la OIT, pero también hay más. Están los tratados generales, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Desarrollo Económico, Social y Cultural, y lo que se conoce el Protocolo de San Salvador. Pero hay 2 muy importantes que son estos especializados. Seguramente ustedes ya los han ido viendo, es muy conocido, por sus siglas en inglés, la CEDAW, que fue el primer instrumento a nivel internacional sobre la eliminación de la discriminación con la mujer, y luego, como todos sabemos, nosotros pertenecemos a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Esta OEA, pues, emitió en 1994 esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce como Belém do Pará porque fue firmado en este lugar de Brasil. Las convenciones adoptan el nombre del lugar donde se firman. Entonces, esta Convención Interamericana pues fue un paso muy, muy importante. El TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no es un instrumento jurídico, lo tenemos muy claro. Sin embargo, este acuerdo comercial también en su anexo 23A viene a establecer 3 lineamientos básicos: a promover la igualdad de las mujeres en los centros de trabajo, a promover que no haya discriminación en el empleo y ocupación, y la no violencia en el ejercicio de los derechos laborales. O sea, es de tal magnitud el tema de la discriminación y la violencia que hasta un tratado comercial se vino a ocupar de estos temas. Y como ya mencionaba, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el caso Campo Algodonero en contra de México. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? ¿Clarísimo? Bueno, que conste, ¿eh? En caso de duda me voy a declarar en mi favor
y voy a pensar que no hay dudas hasta este momento. Es jurídico que es un poco farragoso. El problema es que mientras no lo conozcamos o sepamos que existe por lo menos, pues entonces en el momento de las discusiones o en el momento de las demandas, tiene que tener un fundamento jurídico, necesariamente. Y esto va aterrizando, se va uno empoderando en la medida que conozcas, que sepas que existen otros instrumentos que vienen a apuntalar esto de la perspectiva de género, esto de la obligación que tenemos las personas de juzgar con estos lentes morados, pero que también de que como personas trabajadoras estamos obligadas a tomar conciencia de nuestros derechos y muchas veces se desconoce. Y como se dice, lo que no se conoce es como lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, si no sabemos de su existencia, pues menos los vamos a invocar en caso de que un día, ojalá y no sea así, se requiera presentar una demanda o en una situación crítica de violencia de género. Me gusta destacar esta, se conoce opinión consultiva. La Corte Interamericana, además de resolver los conflictos a nivel de los estados americanos entre países o de sus personas gobernadas con sus países, que le decía es alrededor de 36, también tiene otra facultad esta Corte Interamericana y es emitir opiniones consultivas. No son obligatorias. No, solamente resuelve cuestiones de derecho. No hay un litigio propiamente, no hay partes contendientes. Sin embargo, hasta ahora lo que resuelve la Corte Interamericana es como marca de derroteros, ¿no? O sea, nadie le contradice a la postura solamente jurídica que hace una interpretación respecto de tales o cuales artículos. ¿Qué fue lo que pasó con esta opinión consultiva? Bueno, 6 países de América Latina le pidieron que conociera, que se pronunciara sobre cuáles eran los efectos del derecho colectivo, o sea, del derecho de sindicación, contratación colectiva, con enfoque de género. ¿Por qué? Porque en países como Argentina, en Costa Rica, Colombia, México no participó. México participó en las audiencias, no participó en esta consulta que se le hizo primero a la Comisión Interamericana y luego la Comisión la elevó a la Corte Interamericana, de decir cuáles son los derechos de las mujeres desde el punto de vista colectivo. ¿Por qué? Porque las mujeres lideresas sindicales estaban sufriendo mucha discriminación y acoso. Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo se debe de entender? Y entonces hace un pronunciamiento, esta opinión consultiva, y dice un punto de partida es que si hay pobreza y hay desigualdad, no puede haber un desarrollo pleno de los estados democráticos. Por lo tanto, se tiene que combatir, por lo tanto, se tiene que equilibrar, se tiene que lograr ese acceso a las oportunidades entre hombres y mujeres. Y hace todo un recorrido por toda una serie de ordenamientos que nunca se había hecho y que invoca desde los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, desde los criterios que ha emitido la Comisión de Libertad Sindical, de la Convención de Estudios de Aplicación de los Convenios y Recomendaciones. También hace un recorrido por la Carta Europea, por la Agenda 2030 y por este ordenamiento que por sus siglas en inglés se llama CEDAW. Y dijo, miren, todos estos instrumentos normativos vienen a conformar lo que se conoce como el Corpus Juris Internacional. ¿Qué significa este Corpus Juris? Bueno, es el cuerpo normativo internacional. Se oye medio rimbombante, pero esto es lo que significa. Bueno, hagan en cuenta que es como la Constitución y la ley, ahí está todo junto, condensado, a eso se le llama Corpus Juris. Dice, o sea, amplía. Así como yo les decía, no solamente podemos ver la ley de trabajo o la Constitución cuando tenemos una demanda o un reclamo, así a nivel internacional, la Corte Interamericana vino y dijo, no solamente nos podemos quedar en la ley del país o en estas convenciones o pactos, sino además hay que ampliar, y está también los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y la Agenda 2030 y los convenios especializados en materia de género y la Carta Europea. Entonces, bueno, amplió ese abanico de posibilidades para fundamentarlo. Y hace esa interpretación del ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga desde un enfoque de género ante estas prácticas de discriminación. Aplica tanto para el sector público como privado
y dijo, es cierto que quien originó esta opinión consultiva fueron por problemáticas de las mujeres, las lideresas sindicales. Sin embargo, dijo, es una realidad que la discriminación y la violencia también lo sufren las personas mayormente que pertenecen a la comunidad LGBTI y más. Y bueno, pues hace todo los estados están obligados a aplicar este cuerpo normativo que les decía internacional. Se debe respetar la libertad de negociación, la libertad sindical, la huelga, partiendo, dice, de que las mujeres hoy por hoy no pueden acceder, no tienen las mismas oportunidades que los hombres trabajadores. Cuando me refiero que ¿por qué es necesario ponernos estos lentes morados cuando analizamos cualquier norma práctica? Es porque la realidad así lo pone de manifiesto. Los datos estadísticos ponen de manifiesto que aun cuando las mujeres somos el 52% de la población, al mercado laboral solo accedemos el 45%, frente a un 75% que acceden los hombres. Que la brecha salarial, aquí dice 20%, no, depende también de qué institución atiendas, en realidad está alrededor entre 25 y 30%. Y ojo, no podemos soslayar que en estos últimos 4 años ha habido un incremento del más del 100% de los salarios mínimos y que las mujeres trabajadoras, precisamente por encontrarse en los segmentos más bajos, en los salarios más bajos, han sido principalmente beneficiadas. Bueno, a pesar de esto, la brecha salarial persiste. Aún está ahí. Que además de que trabajamos más horas en casa, sin embargo, la realidad muestra que accedemos a los puestos más precarios de medio tiempo, como decíamos, por esta distribución en función del sexo de la casa, los hijos, las personas enfermas, personas con discapacidad, etcétera. Y esto viene a impactar en que en puestos más precarios o de medio tiempo, pues entonces mayor dificultad para acceder a la seguridad social, para tener una cuenta bancaria, por lo tanto para un préstamo, para acceder a una vivienda, y cuando se termine el ciclo laboral, que son las pensiones, pues son de las más bajas si es que se tiene. Y esto hace un círculo vicioso que hay que romper. También está demostrado conforme a los datos estadísticos, INEGI ha publicado, tiene organismos, la ENDIRE o el INE, hay varias instituciones que dependen del INEGI, ponen de manifiesto que aún en el ámbito laboral, también las mujeres somos más acosadas o más hostigadas. Y yo como juez he tenido la oportunidad de cuando salimos a recuentos. ¿Qué son los recuentos? Les platico un poco. Cuando hay un conflicto entre dos sindicatos que dice, yo tengo a la mayoría de las personas trabajadoras y el otro dice, no, soy yo. Entonces ahí tienen que entablar un procedimiento que se conoce ser el titular del contrato colectivo para demostrar quién tiene el mayor número de personas trabajadoras en su sindicato. Y la única manera de demostrarlo es acudiendo a una prueba que se llama recuento. Entonces yo como jueza, cuando hay este conflicto puede haber entre dos o más sindicatos, de que quién tiene la mayoría de representación de las personas trabajadoras, tengo que ir, en todo el país vamos todos los jueces y jueces que estamos en asuntos colectivos, y vamos a hacer esa prueba. Es una elección, hagan en cuenta una elección, así como se elige a las personas gobernantes, bueno, pues igual acá es para elegir al sindicato. Y entonces, mediante un voto personal, libre, directo y secreto, y vamos. Y entonces la gente igual se forma, hay un padrón que previamente fue publicado, se tiene que identificar, se depositan en unas urnas, y al final, terminada la votación, se establece un periodo para que vayan a dar su voto por el sindicato de su preferencia, y entonces ya se termina esa jornada electoral sindical, lo abrimos, esas urnas, frente a los sindicatos contendientes, frente a las personas trabajadoras, y contamos, ¿no? ¿Qué votos tiene un sindicato, qué votos tiene el otro? Y ahí, en este recuento, en este desahogo de esta prueba, yo aprovecho, cuando la gente va a votar, pues le pido su nombre, se tiene que identificar conmigo, de preguntarle cuál es su puesto y cuál es su salario. Es lamentable constatar que bueno, más bien hasta ahora, en todos los recuentos que he acudido,
las mujeres ocupan los puestos más bajos y los salarios más bajos. Si en México, en la Ciudad de México, en la capital, que es lo más cosmopolita, lo vemos, en provincia, créanme, es mayor. Pues es triste verlo, constatarlo, pero bueno, así está. Tenemos ahora el derecho en clave de género. Me gusta hacer este recuento porque luego se nos olvida de dónde venimos y cuál es el punto de partida. Como les decía, en la Constitución de 1917, las mujeres no teníamos derecho a votar. Pero esto también se proyecta en los otros instrumentos. Y si nos enfocamos a la Ley Federal del Trabajo, pues nos damos cuenta que la primera ley a nivel federal que entró en vigor fue en 1931. Y en esa ley, a las mujeres casadas se les disculpa de exhibir el permiso del marido para poder trabajar. Y la pregunta que siempre se hace uno en estos casos, bueno, pues es que ellos también exhibían el permiso de las esposas para poder trabajar. Pues es evidente que no, que solo se le pedía a las mujeres. Eso te habla del nivel de subordinación, la desigualdad para poder, en este caso, para entrar a trabajar. Y si seguimos como en una línea del tiempo el desarrollo de la Ley Federal de Trabajo, nos damos cuenta que, por supuesto que se fueron mejorando las condiciones, los derechos de las mujeres trabajadoras, pero en realidad fue muy enfocado en la función reproductiva, en el tema de si eras mamá o no, de si lugares insalubres, si no trabajabas después de las 10 de la noche, o sea, todo alrededor del maternaje. Por eso había una gran crítica por parte de las feministas y decía, nos ven como objeto de derecho, no sujetos de derechos. O sea, nos protegían, pero nada más. ¿Alguien levantó la mano aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿En el chat no hay alguna? ¿No? ¿Nada? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo lo ha vivido? Adelante. Hay una pregunta de parte de Amira. A ver, adelante. Bueno, en realidad un comentario. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, gracias. Bueno, en realidad un comentario. Seguramente las compañeras que están conectadas participaron también o le solicitaron en sus poderes contestar porque se está realizando el cuestionario sobre CEDAW y la plataforma de Beijing. Y bueno, le cuento, jueza, que aquí en Oaxaca, pues efectivamente uno de los pendientes es el sistema de cuidados. Entonces, pero le decía yo a mi jefa, a mi directora Adriana, por cierto, ahí está, a directora Adriana del CEMPAG, que qué bien que nosotras sí seguimos visibilizando eso. Tenemos estudios, tarjetas informativas sobre cómo va el Sistema Nacional de Cuidados y hay uno especial sobre qué podría hacerse en Oaxaca. Pero efectivamente, ahora que retomaba CEDAW, pues es uno de los pendientes, los cuidados. Es todo, jueza. Gracias. No, gracias por participar y compartirnos eso. Y estamos hablando de Oaxaca, que es pionero, ¿no? Tiene fama pública de gente combativa, guerrera, y ahí está, ahí está. Es un pendiente, y reitero, las expertas dicen que mientras eso no cambie, no se mueve esa diferencia en el acceso. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la jornada laboral, las mujeres salimos disparadas a ver a los hijos, las tareas, a ir a ver a la mamá, al papá, al suegro, al hermano, al hijo con discapacidad. Y por lo tanto, cuando se presenta un ascenso, pues en quién se piensa el que está ahí. Son los hombres, no las mujeres, ¿no? Y además porque hay un costo, lo ven como un costo que solamente la cargamos las mujeres. Ah, pues eres la que te embarazas, ay, me va a costar más caro si contrato a una mujer. Todos estos aspectos, si no se abordan de manera por el Estado, por la comunidad, por los sindicatos, por la persona empleadora, pues no cambia. Necesitamos que, entre otras medidas, pues tener un lugar perdón, estas que dice que mal llamadas guarderías, pero estas de los niños, las estancias, perdón, las estancias infantiles,
pues por el cuidado, las escuelas de tiempo completo, el tema del teletrabajo, o sea, son diferentes realidades y diferentes necesidades, pero tenemos que impulsar este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, en España ya es una obligación el mismo número de hombres y mujeres en los centros de trabajo. Fue con medidas paulativas en varios años, pero entonces empezó los que tenían más de 200 trabajadores. Primero las instituciones públicas, luego más de 200 trabajadores, luego de 150 y las últimas dijeron todo el mundo tiene que tener por lo menos la mitad de nombre de mujeres. Si nos vamos a sacar también en esta experiencia, pues vemos, por ejemplo, en minería prácticamente no hay mujeres o la petroquímica y en cambio en otras actividades, en otras industrias como salud, como educación, pues ahí estamos sobre representadas, ¿no? Entonces, pero es parte de estos prejuicios. Porque cuando yo le pregunto a las partes contendientes ¿y por qué no hay mujeres? Ah, me dice que son trabajos muy pasados. Y cuando les pregunta uno, a ver, descríbame por favor, ¿cuál es el proceso? Resulta que muchas de ellas, no todas obviamente, pero muchas de ellas, hay una serie, ya está todo automatizado. O sea, hay mucha maquinaria y sin embargo seguimos pensando, no es que las mujeres no pueden por el esfuerzo físico, cuando ellos manejan máquinas, pero para esas máquinas todavía no se entiende que eso lo podemos hacer las mujeres. Ha ido cambiando, no podemos soslayarlo, ¿verdad? Bueno, hasta hace unos años pensar en que tendríamos una presidenta mujer era impensable. La Suprema Corte de Justicia que esté una mujer era impensable. En el Senado, en la Cámara de Diputados, en el INEGI, son puras mujeres ahora. Era impensable. Bueno, y eso está cambiando. Sin embargo, pues no es suficiente. Hay mucho todavía por hacer. Continuando en esta línea del tiempo, vemos que la ley fue de trabajo, cómo fue evolucionando y 2012 fue un punto clave. ¿Por qué? Porque fue donde por primera vez se introduce la perspectiva de género. Se introduce qué significa el trabajo digno y por trabajo digno significa que no haya discriminación entre hombres y mujeres. Se habla sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se introduce por primera vez el concepto de hostigamiento y acoso laboral. Se prohíbe que a los patrones que exijan certificados médicos para poder ingresar a trabajar. Se establecen reposo y estancias de lactancia y oportunidades de dar a las mujeres en los primeros 6 meses. Entonces, aquí es donde se habla que por primera vez en la Ley Federal de Trabajo se introduce la perspectiva de género. Y esta vino a ser apuntalada, reforzada en los cambios que hubo a la Ley Federal de Trabajo en 2019. Por primera vez se introduce como una obligación de la parte empleadora de decir, a ver, patrón, patrona, tienes que elaborar un protocolo para combatir esa discriminación, ese acoso, ese hostigamiento. Tienes que, además, para apuntalar también el tema de que las mujeres estén representadas en los sindicatos de manera proporcional. Y por lo tanto, es obligatorio de manera proporcional. ¿Por qué de manera proporcional? Las mujeres como Inés González, como Rosario Ortiz, entre otras, solamente menciono a 2, pero hubo también muchas otras, y que es un reclamo que tiene décadas de estarse haciendo, se había propuesto lo de igualdad de género. Sin embargo, la problemática con la que se enfrentó, y esto el legislador fue la fórmula que encontró para darle solución, fue decir, pues es que en aquellas donde principalmente como minería que no hay mujeres o hay muy pocas mujeres, ¿cómo vamos a exigir la igualdad de género? Entonces, por eso, bueno, dijo, para empezar a caminar y destrabar esto, que sea proporcional. Pongo el ejemplo. ¿Qué significa la representación sindical proporcional? Si en una empresa hay 100 personas trabajadoras, hay 60 hombres y 40 mujeres, y la directiva sindical se conforma por 10 carteras sindicales, por 10 secretarías, en esa representación sindical debe haber 6 hombres y por lo menos 4 mujeres. Es la representación proporcional. Como había 40 mujeres, entonces, y son 10 secretarías, entonces 4 mujeres por lo menos. Ahorita vamos a ver un caso, una sentencia, pero ese es lo proporcional. Es un criterio que responde que en la dirigencia sindical hay una correspondencia entre el número de hombres y mujeres, y esto se tiene que ver reflejado en la directiva sindical.
no solamente en la directiva sindical, a mi juicio, eso irroga cualquier comisión, cualquier reunión, cualquier comisión que se forme tiene que estar representada también la mujer. Porque si las mujeres no se sientan a negociar con la parte empleadora, pues es evidente que no se puede entender cuáles son las necesidades de las problemáticas a las que se enfrentan, incluso ni siquiera por discriminación, porque no se entiende. Esas realidades que vivimos las mujeres no las viven los hombres. Por lo tanto, hay que sentarse a negociar con el patrón, patrona, a negociar ese contrato colectivo y allí es el momento de poner sobre la mesa cuáles son esa brecha salarial que no se ve, esas necesidades de teletrabajo o horarios más flexibles, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, esas dificultades para el ingreso en los puestos a las mujeres se nos piden 18 años, o sea, jovencitas, y dice buena presentación, cuando en muchos de los puestos a los hombres no les piden buena presentación. En algunas, por ejemplo, se dio una problemática en los sobrecargos, que sin lentes, y dijo, bueno, es que es una exigencia a nivel internacional, las leyes aeronáuticas. Cuando se fueron las leyes aeronáuticas no le exigían, solo que era una cuestión de presencia. Tienes que estar bonita y esas exigencias no se exigen para los hombres, ¿verdad? Y bueno, también en estos importantes cambios, en la reforma del 2019, es la ratificación del convenio 189, que es el de las personas trabajadoras. Como ustedes saben, por primera vez se establece la obligación que las personas trabajadoras desempeñen un trabajo como cualquier otra persona, donde el 98% eran mujeres, y de ahí la discriminación, que la seguridad social no fuera una obligación. A mí me tocó estar en la Suprema Corte de Justicia y hacer mucha investigación en esta parte, porque no había un sustento en realidad. Pero lo que subyacía era ese prejuicio de que, porque pues, si está en puestos menos valorados, el trabajo del hogar hasta ahora pues, sigue siendo un trabajo menos valorado. Y esa era la razón para la cual no estuviera como cualquier otro trabajo, que hubiera la obligación de que si contratas a una persona trabajadora, pues la tienes que inscribir en el seguro social, el derecho a la seguridad social. Y finalmente estamos hablando aquí de la ratificación del convenio 190, que habla sobre el acoso y la violencia. Y esto fue en 2022 que lo ratifica nuestro país, este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y que el año pasado pues ya es obligatorio. Ahora, si hacemos un recorrido por los criterios, por las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, pues también vemos que pues ha sido lento este cambio. Si nos vamos hasta algo no es tan atrás, como dicen, en 2009 por primera vez la Suprema Corte de Justicia utilizó la palabra género, el concepto de género. Y esto fue aplicado a un trabajador porque su esposa había fallecido y no le daban la pensión, por cierto, del Seguro Social, no le dan la pensión como con los mismos requisitos que se le hubiera exigido al revés a una mujer esposa de un trabajador del Seguro Social. Entonces dijo, ¿por qué a mi trabajador me exigen más? Tengo que acreditar la dependencia económica de mi mujer cuando eso es solamente a los hombres. Al revés volteado no era así. Entonces, por primera vez ahí se utiliza el concepto de género. No significa que las luchas, si nos remitimos a las luchas sindicales, las mujeres, pues, en realidad, desde los 50, el movimiento del 68 fue clave, los 70, por supuesto, pero bueno, quiero decir que jurídicamente hablando fue en un criterio de la Suprema Corte de Justicia cuando se utilizó por primera vez el concepto de género. Y derivado, como ya les platicaba, de esta condena a México por el caso Campo Algodonero, que se nos obliga a establecer un protocolo, la Suprema Corte de Justicia saca un criterio en 2014 y dijo, a ver, estos son los elementos mínimos con los que toda persona juzgadora al resolver un asunto durante todo el procedimiento y al momento de emitir sentencia, tiene que atender a estas cuestiones. Elementos mínimos para juzgar con perspectiva de género. O sea, es a partir de 2014 que nace era una tesis aislada, un criterio aislado de la Suprema Corte de Justicia y es hasta 2016 cuando se dijo es obligatorio que tienen que juzgar con perspectiva de género quienes juzgan. Luego nos vamos a 2017. La segunda sala, que es la sala en la Suprema Corte de Justicia, está la primera sala que se encarga de lo civil y de lo penal.
la segunda sala que se encarga de lo laboral y lo administrativo y el pleno que ve de todas las materias. Bueno, por primera vez, la segunda sala, que es la especializada en el tema de trabajo, en 2017 saca este criterio donde dice, a ver, las mujeres embarazadas, si se le ofrece el trabajo por la parte empleadora, no se va a revertir la carga de la prueba. Es decir, en el momento que el patrón o patrona te ofrecía el trabajo, si tú alegabas el despido, en automático, al ofrecerte el trabajo, se te devolvía la carga de la prueba. Y entonces yo, trabajadora, estaba obligada a demostrar que me habían despedido por el embarazo. En cambio, se dijo aquí, no, dijo, esa desigualdad tienes que atenderla en igualdad de circunstancias, por lo tanto, patrón, tú te quedas con la carga y tú tienes que demostrar que efectivamente no la corriste porque está embarazada. Eres tú el que tiene una mayor carga. Eso fue un giro muy importante. Pero estamos hablando de hace apenas 7 años. Fíjense nada más, 7 años. Y ojo, la causa número 1 hasta ahora por la cual las mujeres demandan por despido es el embarazo. Sigue siendo la causa número 1. Y apenas en el 2017 salió este criterio obligatorio para todas las personas juzgadoras. Y luego de ahí pasamos a 2019 y se dijo, a ver, si una trabajadora embarazada resulta que, era muy común también, que venía y decía el patrón, es que me despediste por estar embarazada, y decía, no es cierto, y aquí está tu escrito de renuncia. Y el escrito de renuncia pues tenía un valor pues, inobjetable, decían, ahí está la voluntad. Entonces, ya con eso, pues, perdías, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro país, lamentablemente, una práctica que hasta la fecha se sigue utilizando, aunque en menor medida, pues, desde que te contratan, te piden una carta de renuncia, te hacen firmar. Y la necesidad, sea hombre o sea mujer, sabemos, pero bueno, las mujeres más, pues firmas lo que quieras con tal de tener un trabajo. Y entonces sacaban la escrita de renuncia y pues ya con eso perdías, ¿no? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dijo, no, ahí tenemos que atender a la realidad. Y la realidad nos lleva a creer que es ilógico pensar que una mujer que está embarazada, cuando más necesita por las consultas médicas, por toda esta asistencia que da el Seguro Social o el Infonavit, dependiendo del caso, ahorita estoy hablando, repito, solo de la parte privada, lo que se conoce como el derecho privado, que rige la ley de trabajo, dijo, a ver, no es creíble que una mujer cuando más necesita por la asistencia médica, no solo de ella, sino también del producto, del niño o la niña que va a nacer, no es lógico que ella renuncie. Por lo tanto, resolvió la Suprema Corte, si el patrón o patrona exhibe la renuncia, es un elemento que no va a ser suficiente. Lo tienes que demostrar otros elementos. No significa, también estableció la Suprema Corte, que, que el estar embarazada sea una patente de corso. Si el patrón o patrona demuestra que lo estaba robando, lo estaba defraudando, pues aunque muy embarazada que estaba la mujer, pues perdón, procede el despido. Pero dijo, tiene que haber otros elementos. La carta de renuncia es insuficiente. Y créanme que esto ha sido un freno, ¿eh? Eso dio un giro también muy importante. Y otro caso, no es, estos dos criterios de las trabajadoras embarazadas de la carga de la prueba cuando ofrecen el trabajo o la renuncia, que esto ya cambió, ya después con la reforma del 2019, ya si te ofrecen trabajo no se revierte la carga de la prueba, es un tecnicismo jurídico, pero bueno, eso ya cambió, ahora ya para cualquier persona, pero antes, en 2017, todavía no estaba reformada la ley de trabajo. Y también este daño inmaterial, es un criterio de la segunda sala, no es obligatorio, pero marca derroteros, donde una mujer tiene a su hijo de manera prematura, tiene un parto prematuro y por lo tanto no goza de la licencia de los 3 meses, solamente goza de mes y medio porque se le adelantó el parto. Y entonces ella viene y reclama y dice, oye, págame, me tienes que compensar este tema del mes y medio que yo no disfruté. Y además el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia y ahí lo que se dice, claro, ya el hijo ya casi iba en la secundaria, como dicen, pero ella seguía reclamando esa licencia. Y fue un importante precedente porque se dijo, pues sí, si no gozó, entonces tienes que compensarle lo que se llama daño inmaterial y le dijo, pues le tienes que
por lo menos ese mes y medio le tienes que pagar lo que hubiera percibido como salario normal. Y entonces se condena a esto. Y ya en 2021 ya empiezan temas del ajuste de indemnización, más el tema de la reparación integral. Pero bueno, ahí vamos avanzando. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ninguna? Parece que no hay ninguna hasta el momento. Bien. ¿Qué ha traído estos cambios jurídicamente hablando? Bueno, que ahora ya no podemos hablar. Si hablamos de trabajo digno, tenemos que desterrar esta idea, este concepto de que cuando decimos trabajo es un hombre, o sea, lo que se conoce como paradigma androcéntrico, que es el que es el que provee a la familia, es el único apoyo, que no tiene discapacidades, que tiene una mujer en la casa que le está apoyando con los hijos, con la casa, con la escuela, con las personas enfermas y que él produce bienes y servicios. Hay que dar un giro de 180 grados y decir, no, el trabajo digno, estamos hablando de cualquier persona, la persona trabajadora, que sí tiene capacidades y habilidades, no importa si se es hombre, mujer o con preferencia sexual diversa, que tiene un proyecto de vida, que hace trabajo productivo, sí, que produce bienes y servicios, pero también reproduce, que da a luz. O sea, cuando decimos persona trabajadora está incluido todo eso, que tiene derechos laborales, pero que también tiene responsabilidades familiares. Hay que dar, insisto, en ese giro de 180 grados. Y uno de los elementos también de la ley fue de trabajo que dice lo del lenguaje incluyente. En estos criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la obligación de juzgar con perspectiva de género, se dijo, además tienes que atender a esas relaciones si hay de poder o de subordinación y entre otros temas dijo y con lenguaje incluyente. Y es muy común que se diga que en la ley de trabajo pues siempre se dice el trabajador. Sí es cierto que como la ley de trabajo en 2019 no fue reformada, toda la ley, solamente fueron algunos artículos, entonces no se podía y por razones de tiempo no se hizo el cambio con ese lenguaje incluyente. Sin embargo, si nos vamos al artículo 49, en ese sí se establece de persona trabajadora o persona empleadora. Y después de mayo del 2019, hubo cambios en lo de las trabajadoras del hogar. En junio, entonces en mayo, en junio hay otra reforma y ahí se habla sobre la persona trabajadora. Y luego fue teletrabajo y es persona trabajadora, persona empleadora. Y luego fue la de vacaciones. O sea, todos los cambios subsecuentes, todo se habla ya de persona trabajadora. O de trabajador y trabajadora. O la parte trabajadora o la parte empleadora. Pero se les invita a que utilicemos este lenguaje incluyente. Sabemos que no es el elemento clave, pero es un elemento que viene a visibilizar, ¿no? Porque el lenguaje construye realidades. Entonces, es un elemento que suma para visibilizar esta desigualdad. Si pudiéramos condensar esos 18 cambios que hubo, cambios y o adiciones en la reforma del 1 de mayo de 2019, podríamos centrarlo en 4 ejes. Estamos hablando de la nueva agenda para las trabajadoras. Y en el primer eje hablaríamos de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y ahí están los artículos que fueron reformados y que, como ya lo mencionaba, vinieron a apuntalar, a reforzar lo que ya se había introducido en el 2012. También estamos hablando de un ambiente libre de discriminación y violencia. Aquí se establece la obligación en esta reforma del 1 de mayo de 2019, no solamente para los sindicatos o para la persona empleadora, también para las personas trabajadoras, de decir, tú no puedes acosar, discriminar u hostigar. Y para ello, la medida, pues fue el protocolo. Se tiene que poner de acuerdo tanto la persona empleadora como la persona trabajadora o el sindicato, de decir, tiene que haber un protocolo, un camino a seguir en caso de denuncia y acoso. Si bien es cierto que las estadísticas demuestran que hasta ahora mayormente las que han sido discriminadas, acosadas u hostigadas son las mujeres, lo cierto es que igual, como ya lo mencionaba, pues los hombres con una preferencia sexual diversa, también las personas con una preferencia sexual diversa o los hombres también son acosados o hostigados, en menor medida, pero también lo hay. Por lo tanto, a ambas partes les conviene tener este protocolo.
Y también se viene a apuntalar de manera muy importante, uno de los ejes de la reforma del 1 de mayo, pues el tema de democracia sindical a través del voto personal libre, directo y secreto, a través de estas consultas, de la legitimación del contrato colectivo y la igualdad de género. Y aquí es donde en este eje se establece el artículo 371.9 bis, donde dice es una obligación que en la directiva sindical tiene que haber por lo menos de manera proporcional. Cuando digo por lo menos, siguiendo este ejemplo que les decía de 100 personas trabajadoras, 60 hombres, 40 mujeres y que por lo menos en la directiva, si está conformada de 10, para facilitar el ejemplo, tiene que haber 4. La pregunta que me hacen muchas veces, ¿sí qué pasa si hay 5 o 6? Pues no pasa nada, al contrario, como una acción afirmativa, si históricamente en los sindicatos normalmente no hay ninguna mujer, pues claro que es ideal como acción afirmativa. Pero bueno, sabemos que si nos pusiéramos estrictos, pues bueno, por lo menos tiene que haber 4. Y el tema de las responsabilidades familiares, que decíamos que el tema del cuidado hoy por hoy es un gran problema y un gran reto y desafío. Derivado de estos cambios en la ley de trabajo, en suma no podemos hablar que si las mujeres no están presentes en esta representación, por lo menos de manera proporcional, pues no podemos hablar de democracia sindical, ni podemos hablar de que hay una auténtica negociación colectiva, porque no se estaría atendiendo a sus exigencias, a sus reclamos. No se posicionaría lo que se ha denominado como agenda de género. Y es muy importante que el sindicato haga suya esta agenda de género, estas demandas, estos reclamos de las mujeres trabajadoras. Ejemplo, si una mujer se dice que es acosada, solamente ella va sola, pues no es lo mismo que si el sindicato, la directiva sindical, la ropa, la hace suya esa demanda, como se espera de todos, y por lo tanto lo presentan ante el patrono o la patrona. Pues es evidente la fuerza que tendría que haga suya el sindicato. Las mujeres nos enfrentamos a diferentes obstáculos para ese desarrollo laboral. Hasta ahora, teóricamente, se hablan como de 3 supuestos. Uno, que es el más conocido, los famosos techos de cristal. Hay un acceso desigual en el ámbito público y el privado. En realidad, el que más se ha ido equilibrando es en el sector público, en el privado. ¿Y qué significa que es un techo de cristal? Esos obstáculos de cristal, porque es invisible. Pareciera que no hay nada que lo impida. Ha habido tantas reformas jurídicas, tantas leyes que ahora hablan, y sin embargo sigue habiendo ese obstáculo, ese techo que no te permite acceder a los puestos de mayor jerarquía, de mayor importancia, los puestos de dirección. Y aquí está un dato que el INEGI publicaba en 2020. De las 22 millones de mujeres, poco más de la mitad no tuvieron acceso a trabajos formales. O sea, si seguimos hablando que estamos principalmente en el sector informal, pues es volver a reproducir ese círculo de la pobreza que ya hablábamos. Pero también hay otro tipo de obstáculos, y estamos hablando de lo que se conoce en la doctrina como paredes de cemento. Esas barreras laterales asociadas al tipo de funciones que las mujeres desempeñan, como el tiempo parcial, la especialización en ciertas funciones o sectores, ¿no? Como ejemplos, entre otros, está la de recepcionista, cajera, ayudante de cocina, limpieza, cuidado de niños. O sea, ¿por qué? Porque se siente que somos las más aptas. Y en realidad son de los puestos que han sido hasta ahora desvalorizados y por lo tanto con salarios más bajos. Y por último tenemos el de los pisos pegajosos, que generalmente hasta ahora esto de superar a la mamá o al papá por no dedicarse más tiempo al cuidado de los hijos, de las hijas, del hogar, es muy difícil, es una cosa personal, pero ese sentimiento de culpa impide que luego te desarrolles fuera del ámbito privado, sino en lo público. Les comentaba yo como jueza, pues en asuntos colectivos, pues tenemos que ver con todo el tema de sindicatos, de huelgas, de contratos colectivos.
Una institución que se creó a partir de la reforma del 2019 fue el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta institución se encarga del registro de todos los sindicatos que hay en el país, de todos los contratos colectivos de trabajo que hay en el país, de todos los reglamentos. Y se hablaba que había en el país 500,000 de contratos colectivos. Y que se decía, pero ¿cuántos son verdaderos? ¿Por qué? ¿Por qué verdaderos? Porque como decíamos, veníamos de una gran simulación, de una gran desprotección en el salario y las condiciones de trabajo, y esto derivaba que los sindicatos no eran reales. La parte patronal contrataba al sindicato que mayormente le convenía, le daba una igual, o sea, una cantidad mensual, y en realidad no defendían a ninguna persona trabajadora, no defendían a quienes representaban. Más bien, la gran mayoría no conocía a sus representantes sindicales, ni sabía que tenía celebrado un contrato colectivo. Y esto fue lo que dio origen a esta precarización tan exacerbada de los salarios y las condiciones de trabajo y este gran cambio que se hizo en 2019. Bueno, de esos 500,000 contratos colectivos de trabajo, luego ya se empezaron a ajustar las cifras y dijeron, bueno, en realidad solamente hay como 150,000. Y de esos 150,000, el Centro Federal publicó en diciembre de 2023 que fueron legitimados solo 30,522. ¿Qué significa esto de legitimados? Como había la duda de cuántos de esos contratos colectivos que existían, cuáles realmente sabían de su existencia las personas trabajadoras, sus hijos, tiene que hacerse como la especie de recuento, tiene que haber una votación secreta para ver quiénes están de acuerdo con ese contrato. Legitiman, es una manera de manifestar que sí conocían su contrato y que sí conocían al líder. Bueno, de esos 150,000 resulta que solamente 30,522 fueron legitimados, o sea, ratificados por las personas trabajadoras. De ahí 5 millones de personas trabajadoras fueron convocadas, supieron de su existencia, lo ratifican. También el centro publicó otro dato al 6 de marzo de 2024, que hay 2,811 tomas de nota otorgadas en periodo. O sea, del 2019, bueno, más bien 2020 al 2024, más 2,800 tomas de nota. Las tomas de nota es como el certificado que se da a la directiva sindical de un sindicato y dice, aquí está, mira tu papel, tomo nota de que tú eres el secretario general, tomo nota de que tú eres el secretario de organización, tomo nota de que tú eres el secretario de trabajo, etc. Entonces, es en una, están ahí todas las carteras, los 10, entonces ha dado 2,811 tomas de nota. Hay 97 nuevos sindicatos y 15 nuevas federaciones o confederaciones. Ahora, ¿qué se obtiene en relación con esto de las mujeres? En el 2019, el número de mujeres secretarias generales era de 8,67. En cambio, ahora, al octubre del 2023, advertimos que hay 308 mujeres, de las cuales secretarias generales. ¿Qué significa? Que ahora, en lugar del 8,67 que había en 2019 como secretarias generales, ahora hay el 13,43%. Lo que implica que en 5 años aproximadamente ha habido un incremento de mujeres en las secretarías generales de 54,90. No es un dato menor, es muy importante. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. También está otro dato de que de las 29,778 carteras, de todas que hay de hombres y mujeres, resulta que esas, o sea, carteras o secretarías están ocupadas 26,28% por mujeres. Claro, el problema es que la gran mayoría de esas carteras solamente son por la acción femenil, por actividades culturales, por secretarías o carteras que no tienen en realidad el poder de decisión, como es la Secretaría General, como es la de Finanzas, como es la de Trabajo. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres se sigan posicionando en los puestos de dirección. Repito, ahora es 13,43 en lugar del 8,67 como secretarias generales, y que representa más del 50%, es muy importante, no lo podemos desdeñar, pero tampoco nos podemos conformar con él mismo. Ahora, las personas juzgadoras también estamos, ¿cómo vamos de tiempo? Las personas juzgadoras estamos obligadas, si ustedes presentan una demanda
Estamos obligadas ahora a atender esta igualdad sustantiva, lo que decíamos, la igualdad real, no solo formal, en el desempeño de los trabajos de hombres y mujeres. Tenemos que atender al principio de realidad. Si en las mujeres trabajadoras del hogar no se hubiera atendido que no había ninguna otra explicación de que todas estas mujeres no tuvieran derecho a la seguridad social, se empieza a ver las estadísticas, se ve que el 98% eran mujeres. Entonces dice, ¿cuál es la razón? Nada. Es esta desvaloración del trabajo de las mujeres. Tenemos que atender en todo el proceso del trabajo, o sea, todo un juicio y al dictado de la sentencia de la buena fe y no atender a estos formalismos. Además, nosotros tenemos amplias facultades de conducción del procedimiento y un desempeño proactivo. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas. Bueno, que las juezas al recibir una demanda vamos a ver si la demanda no está muy clara. Es para hombres y para mujeres. Estas obligaciones de aclaración de la demanda es para hombres y mujeres. Sin embargo, si nos están hablando de que una mujer viene y dice, oye, es que estoy siendo acosada, oye, estoy siendo discriminada y no ofrece pruebas suficientes, yo estoy obligada a llegarme de pruebas. Ahorita vamos a ver un momento. O de decir, oye, si me estás diciendo que estás siendo acosada, tengo que tomar medidas precautorias, que puede ser de oficio o a petición de parte. Pero todas estas nuevas obligaciones. Y también un desempeño proactivo. ¿Qué significa? En todo momento estamos obligadas a estar fomentando la conciliación entre las partes. Esto ahora ya se establece de manera expresa en la ley. Ahora, llegamos aquí a la violencia laboral. Cuando hablamos de violencia laboral, antes, con esta reforma de la Ley de Trabajo, el 1 de mayo de 2019, pues se habla por el embarazo, por la discriminación, por estas categorías sospechosas, lo que se ha denominado categorías sospechosas del sexo, género, persona con discapacidad, preferencia sexual diversa, condición económica, etc. Sin embargo, no podemos solo atender a lo que establece la Ley de Trabajo. Ahora estamos obligados, ustedes a plantearles sus demandas en el supuesto de que sí sucediera, o nosotros al juzgar durante todo el procedimiento laboral y al momento de dictar la sentencia. El convenio 190, que es más amplio, y también la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos tres instrumentos son claves. Hay que invocarlos, no solo la Ley de Trabajo. El convenio 190 vino a ampliar el concepto de la violencia y la definió como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesta una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluye la violencia y el acoso por razón de género. Este convenio pone de manifiesta que en el mundo el tema de la violencia laboral pasa por todos los niveles. Estamos hablando de Europa, de África, de Asia, de América del Norte, de América Central, por todos lados. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente es una realidad. Por lo tanto, fue necesario que apenas hace un par de años se emitiera este convenio. Y este convenio viene a ampliar, viene a complementar los conceptos de acoso y hostigamiento que están definidos en la Ley de Trabajo en el artículo 3. Entonces, por eso es la importancia de estar atendiendo estos tres instrumentos. Repito, Ley Federal de Trabajo, Convenio 190 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué nos pone de manifiesto este concepto, esta definición que hace la Organización Internacional de Trabajo? Pues que no se requiere que la violencia cause un daño, ni que se compruebe ese daño causado, ni que tenga la intención de causar un daño. Solamente dice es susceptible de causar. Puede ser. Claro que en esto tenemos que ser razonables, tenemos que ser objetivos. ¿Por qué? Pues porque el dicho de la persona tiene un valor preponderante, tiene un valor muy importante. No es absoluto, pero sí es muy importante. Y basta con que se manifieste una vez para que sea ilegítima esa conducta
que habla de 4 tipos de violencias: física, psicológica, sexual, económica, que además no solamente se protege a las personas trabajadoras en un sentido formal, sino a todas aquellas personas que buscan ser trabajadora o que ya laboran en un lugar. O sea, es muy amplio este concepto, y que además esa violencia no solamente se puede dar en el lugar físico del trabajo, se puede dar en un evento social, en los viajes, en las comunicaciones realizadas por medio de las tecnologías de la información, etc. O sea, como ustedes observarán, pues se amplía ese abanico de posibilidades. Se puede dar durante el trabajo, en relación con el trabajo o durante la duración de la relación de trabajo. Si hablamos de violencia laboral en un procedimiento laboral, yo como jueza, esto que voy a decir que son obligaciones mías, también es importante que ustedes las registren. Entonces, maestra Yolanda, ¿ya se había hablado del procedimiento laboral aquí en el tema de violencia o acoso? Solamente en apego a nuestro protocolo, cuáles Ya. son las instancias que participan, pero al exterior no. No, al exterior no. Bien. Esto Si me permite, me sí, gustaría justamente aquí hacer una pausa porque es muy importante esto que está a punto de adentrarse un poquito como estoy viendo la conferencia. sí. Nosotras dentro del sistema, obviamente, de los congresos, el sistema parlamentario, al igual que la administración pública federal, contamos con protocolos que atienden justamente de manera interna, con procedimientos, atenciones, canalizaciones, los casos de acoso y hostigamiento. Entiendo, pero son a final de cuentas protocolos. Aquí me gustaría aprovechar la colaboración y la experiencia de usted para que abordáramos justamente el cómo se atiende la violencia laboral vinculada con el acoso y el hostigamiento sexual y laboral también, el acoso laboral. Y, por ejemplo, me llama la atención estas medidas a las cuales usted refiere, porque yo soy abogada penalista, entonces a lo mejor yo tengo el enfoque Claro. justo, automáticamente me remito a, además de los protocolos administrativos internos, pues obviamente sé que la vía penal ofrece también una vía de atención, de investigación y de sanción de este tipo de conductas. Pero a mí me gustaría que usted nos compartiera justo el tema de justicia, del acceso a la justicia, estas medidas y cómo abordar, en primera, porque hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo denunciar o puedo demandar incluso? Porque hablando de demanda y no solo de denuncia, un acoso o hostigamiento laboral y sexual y sobre todo abordar un poquito esta parte porque no tenemos el abordaje desde ese enfoque. Entonces, se lo agradecería muchísimo. Claro que sí. Primero que nada, recuerden, si hay un acoso, un hostigamiento, el hostigamiento es el superior, ¿no? El acoso es, digo, de manera muy simple, es el superior jerárquico. El acoso es entre compañeros, es lo más común, o sea, que alguien en el mismo nivel jerárquico. Y ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que hay que denunciar. Ahora la pregunta es, ¿y ante quién denuncio? Laboralmente hablando, otra vez yo me constriño al ámbito laboral. Es una denuncia, es una demanda laboral. ¿Ante quién? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es, ¿se rige por la ley de trabajo o se rige por la ley burocrática, ¿no? En este caso yo digo, ley de trabajo, ¿es local o es federal, no? Si son, recuerden ustedes que tenemos este tema de competencias o de jurisdicción. Yo soy federal. Todas las industrias que son del orden federal, como Petróleos México, petroquímica, azucarera, textilera, minera, todas esas son federales. Las grandes industrias. El resto pues, es local. Tenemos que tener presente que hay procuradurías de la defensa del trabajo, que son gratuitas. Que si es a nivel federal, pues nosotros estamos hablando que tenemos una institución también que es gratuita. Entonces, si no se tienen recursos, pues hay que acudir. Hay que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahora es un requisito de decir, a ver, muy bien,
tenemos que ir a conciliar. Pero sabemos que este tipo de acosos, de hostigamiento, de discriminación, tenemos la opción de hacerlo o no. Podemos acudir o no. ¿Por qué ha sido muy cuestionado? Pero se ha dicho, a ver, bueno, lo que pasa es que si decimos Coca-Cola, Bimbo, pues son las grandes industrias y hay muchos departamentos. Pero ¿qué pasa en la fabriquita, en la papelería de la esquina que tiene 3 personas empleadas? Y que cómo vamos a, tú dices, tomar esas medidas de reasignación de horarios o de cambio de adscripción de área, ¿dónde? Están en el mismo espacio, ¿no? O en la tortillería de la esquina, ¿no? Hay realidades, sobre todo porque en nuestro país el mayor tipo de industria pues es la pequeña y mediana industria, ¿no? Entonces que tienen pocos empleados. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, pasando a esto, digo que son elementos que también luego se nos reclama y dicen es que ustedes no ven la realidad. Digo, no, sí la vemos, pero hay que cómo ir conciliando. Ya se presenta la demanda ante nosotros que este tipo de violencia o acoso o hostigamiento están exceptuados de conciliar. Entonces llega ante el juez. Decidí no ir a conciliar, voy y presento mi demanda. Muy bien, yo como persona juzgadora, como jueza, tengo que ver si la demanda no lo dice, que es importante para nosotros. Oye, ¿cuál es tu edad? No es lo mismo que tengas a lo mejor 20 años a que tengas 60, a lo mejor. No es un solo elemento, es la concatenación de todos esos elementos. No es lo mismo a lo mejor que seas soltera, que seas casada, que seas divorciada. Pues sabemos que en la realidad esas cosas luego hay mayor acoso, hay estadísticas de las solteras o las divorciadas, no de las casadas. También son acosadas, pero bueno, hay diferencias. Las estadísticas van demostrando diferencias. No es lo mismo que tengas obligaciones, a que seas una persona pobre, a lo mejor que seas una persona que no te exime, pero a lo mejor no es lo mismo que ya tengas una licenciatura, que tengas, o sea, esas cosas más o menos, que seas indígena o no seas indígena, que hayas acudido a la escuela o no, a lo mejor que tengas solamente primaria, que tengas un doctorado o una maestría. Repito, eso no te exime, no te cambia. Eres objeto igual de acoso y hostigamiento. Sin embargo, ese tipo de cosas nos van dando en la demanda, y si no la tiene, por eso tenemos que nosotros aclarar esa demanda, del grado de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, es la concatenación de muchos elementos. Ese es un elemento. Número 2, ya sea porque lo hayan dicho o porque no lo dijeron y nosotros aclaramos, tomamos en cuenta eso y se tiene que ver durante todo el procedimiento. Una segunda cuestión son las medidas cautelares. La ley solamente hasta ahora, en la ley de trabajo, dice es de oficio. Sin embargo, viene el convenio 190 y dice, no, puede ser de oficio o a petición de parte. O sea, yo estoy obligada. Si a mí me narran ese acoso y hostigamiento y me describen o aclaré la demanda, si yo veo esa situación de discriminación, yo estoy obligada a ordenarla de oficio, o sea, sin que me lo pidan. Lo ideal es que el abogado o abogada lo planteara, pero si no lo hace, estoy obligada. Si yo lo advierto, estoy obligada a ordenar. Sobre todo para ver la situación de riesgo de la vida, de la integridad. Otra vez, tenemos que ir atendiendo a lo que se plantea en la demanda. Hay que escuchar a esa posible víctima. Y de decir, a ver, las medidas que ahorita vamos a ver, con multa, con un apercibimiento. Tiene que haber un apercibimiento de multa en caso de que incurra. Por ejemplo, un caso. Un maestro está frente a un grupo acusado por actos de violencia sexual en contra de un alumno. ¿Qué medida puedo yo tomar como jueza? Rubricar, cambiarlo de descripción. Que se vaya a cuestiones administrativas en caso de. También otra medida que yo puedo ordenar, un cambio de horario. Si iba en la tarde, pues en la mañana o viceversa o en la noche. Son medidas que puedo yo ordenar o que puedo solicitar. Sí, maestra Zulma. Perdón que le interrumpa, jueza. Sí. ¿Y estas medidas en qué momento o en qué tiempo se dictan? ¿La inmediatez? ¿Se prevé alguna Desde la inmediatez? presentación de la demanda. Puede ser desde la presentación de la demanda. Perfecto. Claro. Puede ser desde la presentación de la demanda o durante el proceso, pero lo que quiero decir es inmediata. O sea, desde la presentación de la demanda usted dice, oiga, por ejemplo, en esto, de los casos que me tocó conocer uno en la Suprema Corte de Justicia y que es una niña que por su maestro de educación física
actos de violencia sexual, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que primero que se pidió? No lo hizo si no lo hubiera hecho la mamá, que era la denunciante, representación de una menor de edad de 4 años, pues entonces la autoridad laboral, o sea, en este caso la jueza, ahora pues estás obligado a tomarla. Si en ese momento se me pasó por ignorancia, por desconocimiento y ustedes no lo plantearon, lo puedo hacer después. O sea, el hecho de que no se haya presentado en la demanda, este tipo de acoso y hostigamiento, eso no me impide que reaccione, que reflexione, o si no lo sabía, que lo investigo y lo decrete en otro momento. Nada impide que lo haga en otro momento. Otro supuesto, una trabajadora transgénero alega violencia psicológica y entonces una medida que puede decir, otra vez, preguntándole, es ideal que se le pregunte, reasignación a un espacio distinto, otra vez, ¿no? Cambio. O si se fuera, por ejemplo, un despido motivado por violencia de género, una mujer embarazada, bueno, pues la medida clásica no la puedes dar de baja de la seguridad social. Son ejemplos de medidas que pueden ustedes solicitarle en caso de que así sucediera, o nosotros como personas juzgadoras estamos obligadas y advertimos dentro de este contexto, se le conoce como medida precautoria o medidas de protección o medidas cautelares. Ahora, sí, adelante. Mónica, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente en el tema de medidas cautelares, yo tengo, bueno, el juez penal del Estado de Nuevo León le dio una a un compañero. Acabo de cumplir un año de volver a ser reinstalada. Tengo 36 años de servicio. Me corrieron injustificadamente. El tribunal laboral se los dijo, o sea, correr a alguien de más de 20 años sin ninguna causa, sin ninguna acta, sin ningún nada, pues es en contra de sus derechos, o sea, le violaron sus derechos totalmente. Mi casa están a punto de quitármela porque pues se dejó de pagar. Tuve que vender mi carro, etcétera, etcétera. Me reinstalan y por molestarme, y lo digo así al 100%, por molestarme, por hostigarme desde antes de entrar, yo ya sabía que las autoridades en el estado decían, ahí viene esta, ponla en donde podamos hostigarla hasta que reviente. Total, me mandan en contra de cómo venía el laudo, que era muy claro, o sea, reinstálala en donde estaba antes de su despido. Me reinstalan y me empiezan a hostigar laboralmente. Me mandaron al peor centro de trabajo del estado, a donde, o sea, hacen hasta lo que no. O sea, la verdad fue algo de, yo ya de antes de entrar ya conocía al que era jefe de carteros, que ahora es el que está vinculado a proceso, y total que sufrí acoso sexual por parte de él, por parte del delegado sindical. Se lo hice ver en correos electrónicos, en escritos a gerente, a coordinador, y pues resulta que lo apoyaron, o sea, fueron días antes a darle poder y decirle que yo no iba a ordenar, que iba a ordenar él, siendo que ya tenía actas ahí por situaciones graves. Entonces, pues lo han defendido mucho porque él tiene a su hermana en el sindicato. Pasan los meses y era de mes tras mes estarme hostigando, pero a final de cuentas soy una persona con mucha experiencia laboral, y pues la verdad, a los 20 días era de felicidades porque tienes los primeros lugares en entrega, ¿verdad? Cuando antes, a 12, 13 días en entrega, pues ya tenía los primeros lugares. Y por cuestiones administrativas, pues la verdad es de que no me han llamado la atención. Se le formuló un acta a él por cuestiones muy delicadas, lo tapan, me sancionan a mí, por haberme equivocado, siendo que acababa de entrar, y ese tema cambió en el de mis 5 años que estuve fuera. Pasan los días y empieza por asesoramiento del área jurídica, del que está del jurídico, le empieza a decir que son bien amigos, que en cuanto él se quejen de mí de cualquier cosa, a mí me iban a correr otra vez muy pronto, porque la verdad es de que agarraron coraje porque quedaron hasta embargados, porque pues me tenían que pagar salarios caídos.
Entonces se da la situación muy delicada que empieza a hostigarme a tal grado que hasta cantaban, ya se va, la vamos a correr, etcétera. Ya era demasiado contra mí, contra dos empleadas de ahí, que las aventaban y que te vamos a dar tablazos, hasta el grado de que un día llego yo que me formularon un acta que injustamente me levantaron, y me dice uno de los compañeros, oye, ¿me vas a dar el día? Y le digo, ya te había dicho que no, porque tengo de un lado la gente de vacaciones y enseguida, cuando ellos regresen, sigues tú. El jefe de carteros molesto porque no le di el día, porque él les cobra por quedar de que yo les diera el día. Él les cobraba, me estruje el libro, hacía punto de pegarme, me enderezo yo y pues yo tengo un problema ya desde antes de mis lumbares. Me enderezo y me quedo así como parapléjica de ver que me quería pegar y me dicen, ya me tienes hasta ya sabe dónde. Total, hablo a inspección postal, que digo, es quien debe de protegerlo a uno también, no nada más la materia. Inmediatamente dice, ¿sabes qué? Habla 911 y que llegue la unidad, escucha y, como dicen, patitas para qué son. Total, se hizo la denuncia por la vía penal, porque sé que lo protegen aquí, ¿verdad? Entonces, se les da a conocer, se les dice, mira, tiene una restricción, lo viable es que lo muevas. ¿Por qué me vas a mover a mí? ¿Verdad? Entonces, no, al contrario, le botan la cabeza, le dicen que no me haga caso, que a mí me tienen que correr. Una semana después, te da ahí otra vez el que va y me busca hasta fuera de la oficina y me empieza a amenazar de darme tablazos y no sé qué tanto. Llegué a un punto en que ya me bloqueé, vuelvo a hablar inspección, le digo, ¿sabes qué? Otra vez me está amenazando, otra vez habla al 911, se lo llevan, llega la unidad lo ve violentándome, se lo llevan con cámara. Quieren salir todos sus 12 apóstoles, porque así los tiene él nombrados. Son 12 carteros y los nombra mis 12 apóstoles porque ellos hacen lo que él quiere y él hace lo que ellos quieren. Entonces se lo llevan detenido y todos quieren salir por él y pues le dicen, ustedes están siendo videograbados, la señora, ya llegó patrulla que cuida la violencia. Perdone que le interrumpa, pero nos quedan solo 10 minutos. El chiste es que pues yo sufro violencia familiar y hasta el día de hoy a mí me mandaron castigada a una oficina en donde yo se los dije, yo no puedo cargar. Ahorita están próximo a operarme de la médula espinal, la tengo mal. Y pues lo defienden, lo siguen defendiendo porque aún y con medidas cautelares, él le mintió al juez que yo seguía siendo su jefa y tengo casi un año de no estar ahí. Que yo lo violento, que yo le pego y no sé qué tantas mentiras. Y resulta que por parte de los directivos Mónica, dicen, una pregunta. Discúlpame que te interrumpa. ¿En qué área o unidad estás adscrita? Perdóname. estoy en Monterrey, Nuevo León, en Correos de México, en la administración tecnológico. Entonces, Okay. ¿Nos permitirías establecer contacto contigo para ver si podemos canalizarte o orientarte un poquito para claro, continuar con la ponencia de la jueza? claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Le agradezco mucho que nos compartiera su experiencia. Lamentablemente, por razones de tiempo, solo tengo 10 minutos y sobre todo porque yo tengo audiencias. Tengo que terminar en 10 minutos porque tengo audiencia y por eso le interrumpí. Discúlpeme nada más para terminar con esto, pero cualquier cosa, bueno, pues aquí estoy a sus órdenes, por supuesto. Gracias. Saben que tienen mi contacto y con toda confianza. Bien, estábamos hablando de estas medidas cautelares, la experiencia que nos ha comentado la compañera, efectivamente esto es lo que procede, sabemos que no es tan fácil, sabemos que hay una resistencia a dar cumplimiento a estas medidas, pero no podemos desistir de hacerlo. Superar desde la estigmatización, superar el atreverse a denunciar. Sabemos que es muy difícil, sin embargo, una vez logrado, bueno, pues esto nos va a permitir pues ir avanzando y combatiendo esta violencia que hasta hace poco pues era muy, pues eso, estigmatizada, ¿verdad?
era increíble que la persona que ha sido acosada o hostigada pues tenía más vergüenza que quien hace ese acoso o hostigamiento. En las audiencias, ¿qué debemos de cuidar nosotros? Continuando con la plática, evitar revictimización y es que vuelva a vivir esta situación traumática. Otra vez tenemos que atender si son niños, si son personas adultas, pero la finalidad es estar cuidando que no volver a hacer vivir lo que ya se vivió, que es bastante, como sabemos, traumático. Ofrecimiento de pruebas. ¿Qué podemos hacer nosotros más allá de que ustedes ofrezcan testigos, grabaciones, videos, comunicaciones, por supuesto? Ahora, como ya es mucho el mensaje, estas pueden ser pruebas, pero también nosotros como personas juzgadoras, si vemos que no es suficiente, entonces tenemos que ordenar, por ejemplo, el desahogo de una inspección, ver si hay protocolo, si hubiera un protocolo, qué medidas se tomaron. Recuerden ustedes que, perdón, además del convenio 190, la ley de trabajo, la ley para evitar una vida libre de violencia, está la NOM 035 que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que obliga también a la parte empleadora a procurar un ambiente libre de violencia. También podemos pedir esos informes y en función de eso ir otra vez, es ir concatenando y al final, bueno, hacer una valoración de pruebas. Cuando se presenta el desahogo de pruebas, puede ser la confesional o testimonial, igual se tiende a repetir esos prejuicios en las preguntas, en la formulación. Tenemos que estar cuidando que no se revictimice, que no se hostigue de nueva cuenta en esa formulación que tú querías, tú sabías, parece que no, pero se vuelve a repetir al formular preguntas este tipo de situaciones, estos prejuicios. Y finalmente en el laudo, pues tenemos que identificar esas posibles situaciones de violencia. Por ejemplo, si esas peticiones sexuales, partiendo de este supuesto, a cambio de un puesto, de cambio de amenazas, que las segregaron, como lo comentaba la compañera, con cargas diferenciadas de trabajo, también puede ser otro tipo. Tenemos que ver si hubo burlas, si hubo golpes, entre otros, o por ejemplo, de las personas, que si es una adulta mayor, si es una persona con discapacidad, si es indígena, si no tiene instrucción, etcétera, etcétera, o también debemos de acudir el uso de estadísticas. En la valoración de todo este tipo de pruebas, todas las pruebas, ya sean las aportadas o las que nosotros ordenemos la suma de todo este bagaje probatorio, pues nosotros atendiendo a ese contexto, a esa realidad, al uso de estadísticas, al uso de informes, etcétera, podemos emitir una resolución y puede haber en la reparación integral, y con esto concluyo, ya lo demás no me va a dar tiempo, tenemos que tomar en cuenta que no solamente lo clásico era la reinstalación y ya, o el pago de los salarios caídos como cualquier reinstalación. No, se están tomando de darse vista a la Secretaría de Trabajo a través de su departamento de inspección para que vaya y verifique, para que esta situación, si ya lo sufrió una mujer, no lo vuelvan a repetir otras mujeres, porque es muy común que eso es una cosa estructural, sistemática. No es solamente a una sola mujer. Si se presenta una mujer, es muy probable que también se dé en ese departamento o esa institución contra las demás mujeres. También podemos ordenar que se certifiquen, que acudan a un curso, por ejemplo, es otra medida que podemos nosotros ordenar, ya sea el sindicato, dependiendo de qué dependencia, si los sindicatos y la parte empleadora, para que se certifique un número determinado de horas de cursos contra la violencia, ¿no? Puede ser otra medida. Una disculpa pública, la publicación de la sentencia si hubiera en las redes, si tuviera estos medios electrónicos, o la parte de la sentencia que se publique en el centro de trabajo, de tal manera que esto se vaya visibilizando y se vaya ampliando estas medidas para que realmente haya una reparación integral de ese daño causado. Y bueno, por razones de tiempo hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, jueza. Una pregunta nada más Sí. antes de cerrar. Sí. ¿Prescribe la acción para presentar la demanda relacionada con acoso y hostigamiento?
¿Hay alguna prescripción o temporalidad? No, no la hay hasta ahora. Es un tema que no se ha visto hasta ahora, pero tú dices no, lo puedes. ¿Por qué? Porque sabemos que estas situaciones son de naturaleza oculta. Es muy difícil, o sea, no se hacen ante otras personas por esta estigmatización y esta vergüenza no se ha presentado. Ahora, no hay esa prescripción como en penal, pero lo que tenemos, ya entendí, perdón, me estaba confundiendo lo que me estaba preguntando. Recuerden ustedes que la presentación de la demanda es 2 meses después de que ocurre, es el término que tenemos me está diciendo en materia laboral, sí, o sea, una vez ocurrió el hecho. El problema, aquí la cuestión hay una diferencia porque es de tractos sucesivos, se sigue, a lo mejor ese acoso fue hace 5 años, pero sin embargo en el tiempo lo puedo narrar como hecho y no me la prescripción no va a ocurrir desde hace 5 años o 3 años que lo narro, sino decir, pero esto se ha seguido repitiendo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque cite eso y dijera, bueno, pues es que la ley establece a partir de 2 meses, lo cierto es que tú dices eso se ha venido repitiendo y solamente lo pongo como contexto de cuánto tiempo ha venido ocurriendo como para evidenciar que es una cuestión sistemática, y que se reproduce lamentablemente, ¿no? Día con día o de manera muy frecuente, etc. Espero Sí, haber claro. dado respuesta. Sí, claro, muy clara. Muchas gracias. Y efectivamente, como usted bien dice, son actos reiterados, repetitivos y que, bueno, a final de cuentas, lo que entiendo entonces son 2 meses a partir del último evento. Sucede del último hecho. Perfecto. Pues muchas gracias, jueza, gracias por su colaboración. Fue una excelente ponencia. Gracias por compartirnos su experiencia, pero sobre todo su tiempo. Sabemos que tiene por ahí bastantes temas, audiencias y asuntos por solucionar y resoluciones pendientes. Quiero nada más compartirles y agradecerles tanto a usted como a todas las personas que nos acompañaron, que el día de hoy tuvimos 178 personas que estuvieran acompañándonos en esta, además de todo el personal, bueno, del Senado de la República, como desde la Comisión para la Igualdad de Género, la Contraloría Interna, el Centro de Capacitación, el de Investigación, Gilberto Bosques, Contabilidad, presupuestos, recursos humanos y demás, áreas que ya sabemos para obviar tiempos. Quiero también compartirles que se conectaron y nos acompañaron desde la Cámara de Diputados, también desde el Centro de Estudios en Seguridad Alimentaria, la Unidad de Género y los congresos estatales, a quienes agradecemos, nos acompañaron desde Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Sonora y Baja California. Del DIF de Baja California nos acompañan también y de las secretarías federales, Cultura, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también de CEPOMEX y de la Secretaría de Turismo. Desde la Ciudad de México nos acompañan desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnologías e Innovación y la Secretaría de Planeación de Puebla. Gracias a todas, gracias a todos por acompañarnos. Este es un tema que siempre nos va a quedar a deber muchísimo. Creo que esto es un antecedente, jueza, para que en una ocasión subsecuente que usted nos regale su tiempo nuevamente, focalizar un poquito más en este tema que sí traemos un poquito suelto y creo que es importante, sobre todo el acceso a la justicia. Yo creo que es algo que algo que nos debemos y les debemos a toda la población, el tema del acceso a la justicia. Y también pues agradezco a Mónica que nos compartió su antecedente, nos vamos a comunicar con ella para ver de qué manera podemos apoyarla. Por lo que entendemos, tiene ya un tema atendido, pero se han detonado otras situaciones. Y bueno, pues gracias Mónica por la confianza, por el espacio y nos comunicamos contigo posteriormente. Gracias nuevamente a todas y todos, gracias a la jueza nuevamente. Y bueno, pues no sé si quiera cerrar ya para finalizar con este espacio. Pues lo único que puedo decir es que hay que apostarle, hay que creer en las instituciones, estas instituciones de defensa gratuita, las procuradurías, porque muchas veces el tema del costo es un impedimento y bueno, pues ahí están, hay que aprovecharlas, hay que hacerlas valer. Felicito al Senado, a la maestra
por supuesto, Zulma, la maestra Yolanda, por generar estos espacios que sabemos que debe ser una obligación. Sin embargo, parece que no, pero hacer el espacio, estar convocando, estar buscando, pues requiere tiempo y esfuerzo, pero es también un claro ejemplo del interés y la preocupación que tenemos todas y todos en ese tema, que es nuevo, o sea, no es nuevo que esté sucediendo, que es nuevo esta exigencia, todos estos mecanismos, estas herramientas que nos dan las leyes, y que en la medida que lo conozcamos mejor, pues es en la medida que vamos a poder empoderarnos y hacernos de estos derechos y también obligaciones, tanto ustedes como posibles usuarios, como nosotros como personas juzgadoras, y que en la medida que tengamos presente que esos prejuicios están en todas nosotras, todos nosotros, y que hay que abordarlas, hablarlas para superarlas y hacerlas efectivas como un derecho. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de darme, de compartir con ustedes, pues esto que hago el día a día. Hasta luego. Muchas gracias, pues gracias por el espacio, gracias a todas y todos, excelente día y excelentes días de asueto también que están por venir. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, gracias. Gracias, Yolanda, muy amable por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.